Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia, instructor. Vamos a hablar sobre desfibrilación. La desfibrilación es tan importante porque en el momento de una parada cardíaca hay que realizarla si está indicada. Si tenemos, por ejemplo, la presencia de nivel electrocardiográfico de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Pero también en este tema vamos a hablar no solamente de la desfibrilación, sino de los orígenes de la cardioversión como realmente se llama, cardioversión eléctrica, y que esta puede ser asincronizada o sincronizada. Para eso vamos a hablar de algunas definiciones, como es que la cardioversión eléctrica, ya lo conversamos, sincronizada o asincronizada. La asincronizada es la desfibrilación, es la entrega de la corriente eléctrica a través de la pared torácica para terminar entonces con un ritmo anómalo, o sea, revertirlo y que reinicie un ritmo más organizado y que me dé un gasto cardíaco. Es la razón de ser. Por ejemplo, aquí tenemos una fibrilación ventricular, esta es una taquicardia ventricular monomórfica. Una taquicardia ventricular la vemos a nivel electrocardiográfico y tenemos que palpar el pulso y darnos cuenta si no hay pulso. Si no hay pulso, entonces vamos a aplicar una descarga eléctrica. Es lo ideal. Los desfibriladores se utilizan tanto para el monitoreo electrocardiográfico, para la cardioversión eléctrica sincronizada, para la desfibrilación, para marcapaso, para imprimir, y al mismo tiempo ellos tienen un registro electrónico interno. Hay dos modelos específicos que son bifásico y monofásico que más adelante vamos a hablar sobre ello. Ciertamente, ¿qué buscamos con la desfibrilación? Terminar, ¿ok? Terminar con el ritmo anómalo en cualquier parte del ciclo cardíaco que se esté presentando este tipo de ritmo, y lo que busca como objetivo principal es que tengamos un ritmo sinusal. Este procedimiento es muy rutinario y deben conocerlo el personal, tanto médico, enfermeros, técnicos, porque es muy probable que una persona esté en parada cardíaca y no exista, o sea, o no esté a la mano un médico, o que llegue rápidamente el personal médico, sino que esta es enfermería. Enfermería debe estar en la formación muy adecuada como para dar compresiones, para dar ventilaciones, para identificar desde el punto de vista electrocardiográfico un ritmo desfibrilable y terminar entonces con este ritmo caótico que va a sesgar la vida del paciente. O sea, por eso es importante que se sepa de la fisiología, ¿no? Eh, Hay una despolarización a nivel celular, hay células especializadas de contracción y de conducción. Por supuesto, el corazón va a responder a una descarga eléctrica y luego entonces de esa descarga eléctrica externa dependiendo de la estabilidad de la membrana de la célula de ese paciente, del equilibrio iónico, de la oxigenación, de la glucosa, o sea, del equilibrio como tal general, va a depender de la reversibilidad que tenga entonces el ritmo, o sea, va a depender de estos factores la respuesta que se tenga. Luego que eso sucede, el nodo sinoauricular toma el control, es lo ideal, es lo que se busca, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos que estar bien pendientes de cada uno de los ritmos para poder entonces aplicar el protocolo adecuado, y asimismo para que pueda regresar este ritmo de anómalo a sinusal, debemos utilizar la cantidad adecuada de energía también. Hay varias formas de operar el desfibrilador, como ya les comenté. Ellos vienen para cardioversión eléctrica sincronizada y asincronizada, o sea, desfibrilación. Vienen para monitoreo electrocardiográfico, son capaces de almacenar energía y tienen todo un sistema de alarmas para darnos cuenta en relación a la frecuencia cardíaca, a nivel electrocardiográfico, si las ondas están anchas. O sea, eso depende de cada fabricante, de cada modelo. ¿Ok?
Fíjense que este es el principio, aquí tenemos el capacitador, toma corriente alterna, aquí tenemos entonces la forma de colocación de las palas del desfibrilador. ¿No? Vamos a hablar un poco del equipo. Consta de un capacitador, dos palas conductoras separadas con un aislante. Las dos placas del capacitador se cargan mediante la batería o cualquier fuente de energía que sea adecuada para el diseño. El capacitador almacena la energía durante varios segundos. Esto es importante porque no tarda más de... nosotros primero tenemos que cargar antes de parar las compresiones. Pero una vez que ya el equipo está cargado, la carga eléctrica que entregue el equipo no tarda más de ni siquiera 5 segundos. Porque recuerden que cuando estamos en reanimación no podemos parar las compresiones más allá de 10 segundos. Bueno, ya esto lo hemos hablado. Fíjense, la duración del impulso es de 2.5 milisegundos a 3. El desfibrilador de corriente continua logra recargarse en 7 segundos. Esto es importante porque nosotros lo vamos manejando todo el tiempo y podemos dar una mejor calidad. En la desfibrilación externa es cuando se colocan las palas en el tórax, ¿okay? Del paciente. Ya vamos a ver los lugares de colocación. Hay que apretar los dos dispositivos al mismo tiempo y generar un peso sobre el tórax del mismo, ¿no? La duración de la descarga son 20 milisegundos, es algo muy rápido. Hay que usar las palas de adultos con los adultos. Y bueno, de los adultos con los adultos pasamos a la colocación de las palas en el tórax del paciente. Esto es anterior, en la línea media clavicular derecha, segundo espacio intercostal, allí lo podemos colocar, evitando el esternón, porque la sustancia ósea me genera impedancia. La impedancia es la resistencia al paso de la corriente eléctrica que no me da entonces una descarga adecuada. Bien, y por eso yo debo evitar la sustancia ósea. Fíjense que los parches o las palas van fuera del esternón y aquí logro entonces colocar en la línea media clavicular también o en la línea anterior axilar, coloco el otro electrodo o el otro parche también puede ser. ¿Okay? Bueno, hay una desfibrilación interna también para que la conozcan, donde se colocan directamente unas palas cóncavas, ya con una esternotomía, con un procedimiento ya más invasivo, pero también hay otros equipos que son desfibriladores implantados. Esto es para que lo conozcan, ¿okay? Un desfibrilador cardioversor implantable para que lo conozcan y de allí vamos partiendo el principio de cómo revertir el ritmo. Bueno, podemos ubicar las palas, ¿okay? en esa posición. Ellos lo que van a hacer es que van a estar a la altura de la víscera cardíaca. Como conversamos, la sustancia ósea no es buen conductor de electricidad, ¿okay? Se hace más efectivo entonces cuando están fuera de esa área, ¿no? La posición es importante para las arritmias tanto ventriculares como supraventriculares también, porque así podemos estar más cerca del sitio donde se está produciendo la automaticidad cardíaca. Es importante el uso el gel conductor, para evitar las quemaduras. También el tema del oxígeno, hay que cerrar el oxígeno. Podemos utilizar también parches, dispositivos. ¿Okay? Hay que colocar los electrodos en la misma posición para que nosotros podamos tener una actividad bastante efectiva. Fíjense, colocación correcta de las palas. La corriente eléctrica pasa a través de los ventrículos. Esta es la colocación incorrecta de las palas. No hay vamos a decirlo así, una colección de electricidad. No hay esa transferencia por todas las estructuras cardíacas, ¿no? Otros dicen que no hay una colección completa de la corriente eléctrica. Otro de los aspectos también importantes es en relación a la presión que se realiza
en las palas para hacer una transferencia eléctrica de forma adecuada y por supuesto evitar la impedancia. También, bueno, en el caso de que la persona tenga iniciativa respiratoria y se tenga que dar una cardioversión eléctrica, esperamos el momento de la expiración porque entonces hay menos distancia entre la pared torácica y la víscera cardíaca. Igualmente pasan los pacientes asmáticos. Debe aplicarse de 8 a 5 kilogramos, ¿ok? 8 kilogramos en adultos y de 5 kilogramos en pacientes pediátricos, respectivamente, ¿no? Y de allí, bueno, el gel conductor también debe ser a base de electrolitos, porque si no, no hay una conducción eléctrica. También debemos de considerar el oxígeno, ¿no? Puede ser que salga alguna chispa y provocar algún tipo de incendio, hay que retirarlo al menos de 1 metro. La bolsa de presión positiva hay que retirarla durante la desfibrilación también porque tiene aporte de oxígeno suplementario, ¿no? Las bolsas de reservorio también hay que retirarlas a una distancia de 1 metro, esto es importante. Las ventilaciones mecánicas en cualquier hospital también hay que desconectarlo en ese momento y se puede colocar entonces por las bolsas de presión positiva. Si en realidad se puede, entonces en un paciente crítico que maneje presión positiva al final de la expiración, ¿okay? Que tiene una capacidad residual funcional aumentada, pudiésemos decir un atrapamiento de aire, va a darse una impedancia en la fase expiratoria. Si es posible, ¿ok? Eliminamos entonces en ese momento que no vaya a descompensar al paciente, que no tenga un PIB alto, podemos eliminar el PIB. De igualmente pasa con los pacientes asmáticos, como le conversé hace un rato. Ya para dar entonces la descarga eléctrica, nosotros tenemos que estar seguros de qué tipo de ritmo tenemos. Si es una cardioversión eléctrica sincronizada con la cúspide de la onda R o con el nadir de la onda R, entonces esto sería una taquicardia paroxística o una taquicardia supraventricular, una FA flúter, ¿okay? Una taquicardia auricular o una taquicardia ventricular con pulso, dependiendo. De acuerdo al ritmo y a la estabilidad hemodinámica o a la condición hemodinámica que tenga el paciente, es que se va a decidir la energía que se va a entregar y en qué momento se va a realizar y por supuesto también otras patologías que tenga el paciente. Por supuesto, si hay una fibrilación ventricular, ¿okay? Evidentemente que hay un deterioro hemodinámico presente. Y si está ese tipo de ritmo, hay que entonces dar una descarga eléctrica. Hay un protocolo para eso, evidentemente, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente monitorizado y tenemos el equipo de fibrilación a la mano, automáticamente nosotros presenciamos el paro y lo tenemos a un lado del paciente, no iniciamos compresiones, enseguida tomamos el equipo y vamos a dar la descarga eléctrica, ¿okay? En el caso de que se trate de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Bien, la idea es tratar la arritmia lo más rápido posible para que no exista una descompensación del paciente y también vaya afectando a nivel celular, no afecta el potencial de acción transmembrana. Bueno, evaluar la presión arterial y el pulso si están ausentes cuando hay una fibrilación ventricular debido a la pérdida del volumen cardíaco. Hay una fibrilación ventricular, no tenemos pulso, una taquicardia ventricular, hay que evaluar si tenemos pulso o no. Si vamos a dar una cardioversión eléctrica sincronizada y que es programado, ¿okay? Entre comillas, porque si el paciente nos llega a urgencias o estamos en un lugar y el paciente tiene flúter de FA, una taquicardia supraventricular paroxística y el paciente está descompensado hemodinámicamente con alteración del estado de conciencia, hipotenso, oligoanúrico, diaforético, no podemos esperar tanto tiempo, entonces hay que dar una cardioversión eléctrica sincronizada, bien, pero más sin embargo, si podemos retirar entonces los objetos metálicos, colocarlos en decúbito dorsal en un sitio seguro, hay que, para el tema del manejo de la vía aérea, retirar entonces las prótesis parciales, aflojarlas si es posible y retirarlas, ¿no? Inmediatamente tener a la mano todo el equipo de soporte vital básico y soporte vital avanzado.
Y hay que ventilar y oxigenar adecuadamente al paciente con una bolsa de presión positiva, manteniendo una FiO2, o sea, una fracción inspirada de oxígeno del 100%. ¿Sí? Y por supuesto hay que asegurarse, si vamos a dar una cardioversión eléctrica sincronizada, hay que asegurarse de que el equipo tenga el modo sincronizado. Una vez que ya el equipo está en el modo sincronizado, nosotros tenemos que colocar el gel conductor. El gel conductor también se aplica cuando vamos a dar una desfibrilación. Igual hay que tener una transferencia eléctrica para evitar entonces así la impedancia. Hay que evitar que el gel se una en el tórax del paciente, porque entonces vamos a tener un arco voltaico y eso no es bueno ni para nosotros ni para el paciente. Otro de los aspectos importantes es que si el equipo tiene para la impresión continua, hay que activarlo, porque eso es un registro legal que nosotros tenemos del tipo de ritmo con el cual estamos monitorizando al paciente, por la cual también estamos decidiendo de hacer este procedimiento, que es una cardioversión eléctrica sincronizada o una desfibrilación, y eso queda para el registro entonces de nuestra historia, ¿no? Y del paciente. Colocar una pala justo en la región apical, ¿sí? Y la otra justo por debajo de la clavícula también. Hay que cargar las palas siguiendo las recomendaciones de la Asociación Norteamericana del Corazón, aplicar 8 kilogramos sobre cada paleta en el caso de los adultos, en el caso de los niños 5 kilogramos. Recuerden que esto es importante para que exista una transferencia eléctrica adecuada y evitemos la impedancia. Hay que indicar en voz alta: yo me alejo, todos se alejan, verificar que nadie esté tocando la cama, el paciente o algún equipo, porque va a recibir también la descarga eléctrica. Y bueno, luego de hacer esto hay que evaluar si todavía tenemos el ritmo presente, que sea eh, para cardioversión o para desfibrilación. Más que todo es para desfibrilación, porque desfibrilación puede cambiar. Desfibrilación ventricular o taquicardia ventricular puede cambiar a sistolia, ¿ok? Y de allí no tenemos indicación en asistolia para dar una descarga eléctrica. En el caso de que sí, fíjense que estamos hablando en el momento de que ya tenemos todo preparado, ya hemos hecho presión directa sobre el tórax del paciente, evalué que no hay nadie tocando al paciente, ni el equipo, ni a mí, ni yo tampoco estoy tocando la cama. En ese momento vuelvo a mirar el equipo de desfibrilación en la pantalla de monitoreo y automáticamente me doy cuenta que si el ritmo no ha cambiado, si sigue un ritmo desfibrilable, yo voy a presionar entonces de forma simultánea los botones y de allí entrego la descarga eléctrica y me mantengo en ese procedimiento al menos un segundo. Luego de entregar la descarga eléctrica, nosotros tenemos que iniciar compresiones, esperar al menos un ciclo de 32, y vamos entonces a evaluar si tenemos pulso o no. En la cardioversión eléctrica sincronizada es distinto. Entregamos la descarga eléctrica, enseguida vemos el monitoreo y verificamos si hay pulso y qué tipo de ritmo tenemos o no. Hay que verificar entonces cómo está la presión arterial, el estado de conciencia, cómo realmente se ha revertido la arritmia de este paciente. Este es un protocolo que se aplica para enfermería. Fíjense, de desfibrilación, identificar la arritmia con el monitor, comprobar el pulso. ¿Okay? Si hay una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, hay una indicación para desfibrilar. Hay que colocarlo en posición supino, monitorización de signos vitales. Claro, ya si el paciente está en parada cardíaca, si está en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, ya esto debería estar, o si no está, que nos llega al área de urgencia, inmediatamente nosotros vamos a iniciar compresiones. Y de forma simultánea vamos a colocar el monitoreo electrocardiográfico, se coloca para medir presión arterial, saturación de oxígeno, ¿ok? En el caso de que se dé una cardioversión eléctrica, hay que activar la función, pero si nosotros queremos dar una desfibrilación, no tenemos que activarlo, al contrario, hay que desactivarlo, porque si no, no vamos a aplicar
la cantidad de energía y en el momento que se requiere. Seleccionar por supuesto la carga. Generalmente se utiliza en el bifásico el valor más alto, que son 200 joules. El gel es muy importante. Todo esto lo realiza el personal de enfermería. Y fíjense que hay que aplicar de 8 a 12 kilogramos de presión para evitar la impedancia. Hay que avisar que se va a entregar la descarga eléctrica, no toca al paciente y se aplica la descarga eléctrica. Luego de eso iniciamos con presiones, ¿ok? Y luego de que tenemos 2 minutos o un ciclo de reanimación, vamos entonces a evaluar el ritmo y si tiene pulso, ¿ok? No seguir entonces con la secuencia de desfibrilación, continuar con 200 joules, bien, y continuar con el protocolo de reanimación. Entonces, sin ritmo sinusal y si tiene pulso, iniciar entonces la observación y el tratamiento también. Bueno, ese es el algoritmo para enfermería, pero también tenemos el algoritmo para enfermería, para el personal de urgencia, de esta forma, ¿no? Hay que solicitar ayuda, hay que activar el equipo de respuesta de reanimación, ¿ok? Cuando sea posible, entonces el monitor, verificar si tenemos una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Mientras esto llega, hay que aplicar RCP básico inmediatamente, ¿no? Dentro de la monitorización, fíjense que no debe estar en modo sincronizado el equipo. Hay que preparar las palas con el gel conductor para evitar que el paciente se queme. Fíjense que estamos repitiendo todo esto para que ustedes puedan fijarlo al momento de que se vaya a realizar. ¿Ok? Bueno, entonces de allí vemos que sí, tenemos una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Hay que desfibrilar un choque de 360 a 200 joules monofásico si es bifásico. Hay que colocar una vía venosa periférica bajo el sistema de atención y comunicación integrado. Es necesario, se intuba entonces al paciente y de ahí vamos evaluando las causas que puedan haber iniciado la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Hay que dar 5 ciclos de RCP, persiste el ritmo, desfibrilar de 360 a 200 joules, 5 ciclos de RCP, antes de terminar entonces adrenalina, 1 miligramo, persiste el ritmo, desfibrilar 360 a 200 joules, dar entonces 5 ciclos de reanimación, antes de terminar la RCP entonces poner vasopresina o adrenalina, muy comúnmente tenemos adrenalina, y si persiste el ritmo, desfibrilar 360 o 200 joules, dar 5 ciclos, ¿ok? Y bueno, antes de terminar, entonces colocar adrenalina. Si persiste el ritmo, entonces nosotros vamos a pensar en amiodarona, serían 300 miligramos como lo tenemos acá. Ahora, si entonces el ritmo no persiste, una recuperación del ritmo, entonces hay que estar con los cuidados de post-resucitación y ver si no pasó a asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Por eso entonces hay que verificar muy bien la condición clínica del paciente, la etiología de la parada cardíaca o de ese ritmo para poder entonces considerar el bicarbonato y el magnesio como tal.